El día de hoy tenemos el placer de tener dos pláticas muy interesantes. Una la va a dar el científico de datos Carlos Andrés Rocha Ruiz, que va a versar sobre el tema de Machine Learning y seguridad en ciudades. El otro va a estar a cargo de Faisal Shenib, con asistencia de Martín Fernando Zorrilla. Vamos a dar inicio dándole la palabra a mi director, el doctor Javier Genaro Campos. Gracias, Manuel. Bueno, pues nuevamente bienvenidos Faisal y Carlos Andrés. Martín Fernando, estamos muy orgullosos de que nos hayan aceptado la invitación para estar aquí. Este seminario de los varios que tiene el PUEC es el que se centra más en la cuestión técnica, tecnológica. A diferencia de los otros seminarios en donde la cuestión social es mucho el eje de las discusiones. Ustedes saben que nuestro país, al estar ubicado en el grupo de países en desarrollo, la cuestión social es prioridad. Sin embargo, creemos, y eso hemos apoyado a Manuel, en el interés en conocer estas alternativas tecnológicas que ayudan, que no pueden ir separadas de las preocupaciones sociales, que estamos seguros que las mejoras que ustedes nos puedan sugerir, proponer, exponer los avances que ustedes han tenido en su propia experiencia, nos puedan orientar pensándolos, trayéndolos al contexto mexicano. Bueno, sin más trámite, yo les agradezco nuevamente y Manuel, si quieres dar inicio a la sesión, con todo gusto. Bien, pues vamos a tener, como les decía, dos exposiciones. La primera a cargo de Pablo Andrés Rocha. Vamos a leer su semblanza. Carlos Andrés Rocha. Actualmente trabaja en Procter & Gamble en implementación, soporte y despliegue de modelos de aprendizaje automático para las necesidades de Fabric and Home Care en Latinoamérica. Trabajó en la Subdirección de Asuntos Gubernamentales e Internacionales como científico de datos en Bogotá, Colombia. Lideró y desarrolló varios proyectos de inteligencia artificial con procesamiento de lenguaje natural en torno a un lenguaje claro, con el fin de crear una herramienta para el sector público para simplificar y resumir texto complejo para convertirlo en texto simple. Lideró y desarrolló diversos proyectos de inteligencia artificial en el Estado para la implementación de políticas públicas en los que puedan ser utilizados como insumo para la toma de decisiones en el sector público. Él nos presentará, en primer lugar, una aplicación de Machine Learning en seguridad. Tengo entendido que este estudio se hizo para Colombia, en una ciudad de tamaño medio, que es, me corrige si no estoy correcto, Carlos, Bucaramanga. Que bueno, tú nos darás los detalles. Entonces, pues adelante, Carlos. Vale, muchas gracias. Sí, como mencionó Manuel, este es un estudio que nació en su momento cuando trabajaba en el DNP. Este es un proyecto de implementación, de un proyecto práctico de implementación de Machine Learning para la toma de decisiones en política pública, particularmente con temas de seguridad y de recursos policiales. Entonces, déjenme compartir pantalla para mostrarles. Este es un proyecto que nació a partir de la necesidad de ver cuál es la mejor forma de encaminar los recursos policiales, particularmente en la ciudad de Bucaramanga. Este es un proyecto que nació en esta ciudad, pero la idea principal era expandirlo a otras ciudades. Se tomó una ciudad intermedia porque no es tan compleja como una ciudad grande como lo puede ser Bogotá, en el caso de ustedes, Ciudad de México, pero también cumple con las lógicas de una ciudad, digamos, de crimen urbano y demás. Entonces ya entraremos en más detalle en esto.
Les voy a contar un poquito el contexto de este problema. Nosotros tenemos tres tipos de crímenes, o se mapearon tres tipos de crímenes en la ciudad de Bucaramanga. De estos cuatro crímenes, que son homicidios, robos, problemas personales, como injurias, personal injurias, que son problemas de índole de golpes entre personas, y violencia intrafamiliar. Tomaron en cuenta estos tres primeros, homicidios, robos y lesiones personales, porque la naturaleza de la violencia intrafamiliar es distinta al crimen normal desde un punto de vista eh, de crimen urbano. Cumple diferentes patrones y tiene otro origen. Entonces, por eso tomaron estos tres tipos de crímenes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema principal? Lo que queremos es tratar de predecir el crimen desde un punto de vista de espacio temporal. Entonces, nosotros queremos predecir el crimen, en qué momento del tiempo va a haber un crimen y en qué parte del espacio va a haber un crimen. Dentro de la ciudad de Bucaramanga, pues lo vamos a dividir en diferentes regiones y vamos a decir con una probabilidad de tanto por ciento va a haber un crimen en esta fecha o en este periodo de tiempo, va a haber un crimen en este momento del tiempo y en este lugar. Básicamente, la idea principal es pues tener una herramienta que nos pueda permitir, o que le pueda permitir al Estado en su momento, generar una predicción para poder orientar los recursos policiales a estas regiones que pueden llegar a ser más conflictivas y que tengan una alta probabilidad de que haya un crimen. Ahí hay un tema importante, y es qué frecuencia de predicción o qué tipo de pronóstico vamos a generar nosotros. Hay un tema, y es que nosotros tuvimos una frecuencia de cada hora del estado, si hubo un crimen o no en cada una de las regiones. Digamos que la ciudad de Bucaramanga está la ciudad completa y se divide en subregiones que llamamos localidades, y esas localidades se dividen en subgrupos que pueden ser los barrios. Creo que en México lo llaman colonias. En ese orden de ideas, en cada colonia ustedes van a tener una cantidad de crímenes que van a ocurrir en ese momento del tiempo, y nosotros teníamos hora a hora. ¿Cuál es el problema? Pues evidentemente hay regiones mucho más conflictivas que otras y no todo el tiempo habían crímenes. Entonces, pues afortunadamente no todo el tiempo había crímenes, pero para nuestro estudio eso implicaba que nosotros hubiéramos tenido muchos ceros. En la mayor cantidad del tiempo vamos a tener ceros, va a haber un punto en el cual va a haber un crimen de vez en cuando en algunas regiones, en otras regiones mucho más, pero la mayoría de datos van a ser cero. Entonces, ¿cuál es más útil? Dependiendo de lo que vayamos a buscar y dependiendo de la accuracy que vamos a tener en el modelo, pues vamos a utilizar uno u otro. Tenemos estas agregaciones. En últimas, pues dependiendo de lo que se necesite, se vaya tomando una u otra. Bueno, ahí hay un problema también, y es que ¿qué deberíamos hacer? ¿Ese es un problema de regresión o es un problema de clasificación? Dependiendo de las necesidades y dependiendo de lo que se pueda generar a partir de los datos que nosotros tenemos, pues llegamos a una conclusión en la cual no, es muy difícil pronosticar la cantidad de crímenes que vaya a haber, pero es más fácil pronosticar la probabilidad de que vaya a haber un crimen. Eso cambia un poquito el enfoque, en el cual nosotros vamos a utilizar un modelo de clasificación y no un modelo de regresión para hacer ese pronóstico. De contexto, aquí en Colombia, bueno, estoy en Panamá, pero en Colombia hay tres tipos de ciudades: las ciudades pequeñas, las ciudades grandes y las ciudades intermedias. ¿Y por qué esto es importante? Las ciudades pequeñas son ciudades rurales que tienen otro tipo, o sea, están orientadas a una producción agrícola con una muy, muy pequeña población, tamaño de la población. Las ciudades intermedias son ciudades más industriales, pero que tienen una población no tan grande, menores a 1 millón de personas. Y las ciudades grandes, como Bogotá, Medellín o Cartagena, tienen una población mayor a 1 millón de personas, y su economía se basa en servicios y en el sector industrial. ¿Por qué esto es importante? Básicamente porque las dinámicas del crimen en las ciudades en gran medida depende del tamaño de la ciudad. En ciudades pequeñas, aquí en Colombia, tenemos un conflicto armado que pues
la naturaleza del crimen es muy distinto a la naturaleza del crimen de una ciudad, de una urbe más grande. El conflicto armado pues te implica una serie de, digamos, de guerrillas o de dinámicas de crimen rural un poco muy distintas, y en cambio las de las ciudades medias y las ciudades grandes pues implica un crimen menos organizado, llamémoslo así, un crimen que que está bajo un régimen más probabilístico, no sé, como el robo, el homicidio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante? Porque con esto podemos hacer política pública de cuál es el óptimo recurso policial que podemos utilizar, o cómo optimizar esos recursos policiales que son escasos y que podemos llevar en los lugares que probablemente vaya a haber un crimen. Entonces, ese es el factor y ese es el porqué de este proyecto. Bueno, digamos que esto es un factor importante en el contexto socioeconómico. Se pueden generar políticas públicas para poder atacar ese problema, y pues es una herramienta que trata de optimizar esos recursos limitados que nosotros tenemos. Les voy a hablar un poquito de los datos, variables y cuál es el problema de los datos. Utilizamos datos de Bucaramanga con una tasa, la información que teníamos, la mínima granularidad que tenemos era hora a hora, como les mencioné, desde el 2016 al 2017, y con la frecuencia, con la localización geoespacial de latitud y longitud, digamos. Hubo en este punto exactamente un crimen a esta hora, en este año, en este lugar, en esta región. Evidentemente tuvimos que hacer un preprocesamiento, tuvimos que hacer una agregación para que sea una agregación en cuanto al tiempo y una agregación en cuanto a la posición, porque es muy difícil pronosticar en este punto en específico si va a haber un crimen o no. Es más fácil pronosticar en una región en específico no tan grande, hay una probabilidad de que vaya a haber un crimen o no en este periodo de tiempo. Las variables, tenemos variables de tiempo, variables georreferenciadas, variables de crimen, tipo de crimen, que es, como les mencioné, homicidios, robos y lesiones personales, y la frecuencia del crimen. Básicamente este es un panel de datos. Entonces ahí entra un gran problema. Nosotros deberíamos crear un modelo, nosotros para hacer el pronóstico geoespacial, nosotros se debería haber tenido en cuenta, o se deben tener en cuenta varios factores en los cuales yo voy a pronosticar no solamente el espacio, sino también el tiempo. Eso implica tener básicamente dos modelos. O podemos juntar los dos modelos y crear un metamodelo que pueda pronosticar los dos. Digamos que esa es como la disyuntiva que tuvimos en ese momento. Al final, pues decidimos hacer una agregación de datos para poder agregar el tiempo y el espacio. Se agregó el tiempo en cuanto a una frecuencia semanal para poder hacer ese pronóstico, y el espacio se agregó de tal modo que podamos dividirlo en las regiones. Estas son regiones prehechas por una entidad que se llama el DANIA en Colombia, que básicamente es la división político de Bucaramanga. Entonces el pronóstico es en esas colonias en específico, en semanas específicas semanas específicas del tiempo dentro de ese periodo de tiempo. Teníamos una serie de datos, básicamente una serie de tiempo, y lo que hicimos fue tomar un enfoque un poco distinto en cuanto al pronóstico, de convertir la serie de tiempo, que es este vector que ven en la parte izquierda, lo convertimos en esta matriz de la parte derecha, en la cual simplemente trata de generar datos, o sea, se pasa de un modelo de series de tiempo a un modelo supervisado, para que podamos tener unas entradas y unas salidas. Si se fijan acá, es la misma serie de tiempo, pero como volteada, o pues con rezagos. Cada columna corresponde a un rezago, que es más o menos el mismo enfoque que utilizan modelos de procesamiento de lenguaje natural para generar datos, etcétera, etcétera. Entonces, esto corresponde cada columna corresponde a un valor en cada una de las regiones específicas, en cada una de las colonias. Entonces, lo que hicimos fue poner colonias por debajo para tener, y un identificador de cada colonia para identificar cuál es el valor, cuál es una característica de esa colonia, y una relación espacial entre las colonias, si había alguna relación, digamos, por ejemplo, de fronteras, o si hay una relación de algún otro tipo, porque eso puede implicar algún cambio dentro del modelo. Entonces tenemos
los datos de las colonias, de cuál es la frecuencia del crimen dentro de esa colonia, el identificador de la colonia y las relaciones espaciales entre las colonias, si son frontera o no. Esa combinación de datos la metemos dentro de un modelo y se probaron diferentes modelos, diferentes enfoques, enfoques de serie de tiempo, enfoques de aprendizaje supervisado. Digamos que tuvimos que lidiar con overfitting y pues nuestros principales problemas que tuvimos. El tipo de modelo que se utilizó fue un modelo supervisado con enfoque de series de tiempo. Entonces, básicamente es el mismo modelo supervisado, pero al tener esa estructura en los datos, se está teniendo implícitamente la variable de tiempo dentro del modelo. Se está teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene un orden. Esa es la base de los modelos de series de tiempo, porque cuentan con un orden. Las ventajas de ese modelo, es un modelo que pronostica espacio-temporalmente, es un modelo con relaciones espaciales y puede incorporar fácilmente variables exógenas, simplemente es agregar variables nuevas, digamos en un caso en que se quiera hacer una ampliación del modelo. El problema de ese modelo es que tiene dificultades a la hora de predecir a largo plazo. Pues como cualquier modelo de futuro, de series de tiempo, pues entre más sea mi ventana para pronosticar el largo plazo, más complicado es que yo pueda pronosticar ese valor. Y tiende a ser muy conservador. Entonces tiende a tiende a pronosticar aquellas regiones como problemáticas, aquellas que históricamente han sido problemáticas. Entonces, pues digamos que es algo de esperar. Es algo que se esperaba en el modelo porque pues los datos básicamente reflejan eso. ¿Cómo lidiamos con el overfitting? Pues utilizamos metodologías de cross-validation, rolling windows, básicamente utilizamos un modelo por cada ventana del tiempo y sacamos un promedio de todos los modelos para evitar que se sobreentrene en ciertas regiones, en ciertos momentos del tiempo específicos, y utilizamos modelos de bagging para lidiar con el overfitting. Los principales challenges que tuvimos, digamos que el principal objetivo de este modelo es que sea un modelo que una persona puede sentarse al computador, pueda conectarse a internet, meterse en una aplicación y tratar de sacar ese pronóstico. Digamos que eso es uno de los grandes retos que tuvimos en cuanto a eso, porque necesitamos un modelo lo suficientemente rápido para que pueda sacar un pronóstico, que no sea como que yo me quede 10 horas esperando a que tener mis pronósticos, no tiene sentido. Entonces yo lo que necesito es que sea una aplicación, básicamente. Fácil de entender, unos resultados fáciles de entender y que se pueda reentrenar o que se reentrene automáticamente. Digamos que eso ya va un poquito más atrás del modelo de Machine Learning, eso ya va más como el tema de ingeniería de datos, pero pues teníamos que crear ese enfoque para que pueda generar impacto, para que se pueda utilizar de manera satisfactoria. Los resultados, básicamente, pues aquí tiramos varios modelos, les voy a mostrar los resultados de 3 modelos. Las máquinas de soporte vectorial, unos KNN con una frecuencia, las máquinas de soporte vectorial con una frecuencia diaria, los KNN con una frecuencia semanal. Y si nos damos cuenta, no son tan buenos prediciendo lo que deberíamos estar prediciendo. Digamos, cuando hay crimen, en las predicciones diarias pronostica 70, pero se equivoca bastante. Digamos que si uno hace una comparación en lo que necesita, no tiene sentido. Y ahí entra otra discusión. Creo que ya me voy 20 minutos, ya 2 minuticos y termino. Hay otra discusión y es que a nosotros que nos conviene más, que haya mayor precisión, mayor recall o mayor accuracy. Entonces, en este orden de ideas, nosotros priorizamos el recall. ¿Por qué? Porque nosotros, el accuracy, como se dieron cuenta la mayoría de datos, en estas tablitas la mayoría de datos, por ejemplo, son crímenes, no son crímenes, o sea, no todo el tiempo había un crimen. Entonces, la mayoría de datos que nosotros tenemos no son crímenes. Por lo tanto, la accuracy es fácil de obtener. Si nosotros pronosticamos que nunca va a haber crimen, pues es fácil de tener una accuracy muy alta. Lo verdaderamente importante es que cuando vaya a haber un pronóstico, sea lo suficientemente certero o que tenga una buena certeza de que sí, realmente puede que yo no agarre todos los crímenes, pero cuando lo agarre, cuando haga un pronóstico, que sea bastante bueno para poder dirigir esos recursos policiales. Entonces, por eso es el key de este
de la métrica que utilizamos es el recall, que entre medidas lo que hace es medir cuál es qué tan de calidad son mis pronósticos. Y aquí utilizamos diferentes thresholds en cuanto a la tolerancia que nosotros podemos decir para decidir, para pronosticar si es o no un crimen, pues evidentemente va aumentando si va disminuyendo el recall, si aumentamos ese threshold, pero pues digamos que con un 60% de probabilidad nosotros podemos identificar si va a haber un crimen o no. Con un 60% de probabilidad, el pronóstico que yo haga es que verdaderamente va a haber un crimen. Bueno, y para terminar, los resultados principales, una mayor frecuencia, digamos, nos ayuda a mejorar el performance del modelo versus hora, día, semanal, pero pues no tiene que ser una frecuencia lo suficientemente alta para que pues se pueda generar política pública. El mejor modelo es el KNN comparado con otros modelos supervisados. Y el otro problema, bueno, digamos, un gran pero que tuve en este modelo es que tiende a converger en los lugares más problemáticos, lo cual pues era de esperar también. Esta es como una vista de lo que se hizo. Básicamente la entrada es la fecha. Si yo pongo una fecha superior al día de hoy, pues va a generar, es pronóstico. Si lo pongo hasta hoy, pues va a generar datos reales. Y pues básicamente es como el mapa de Bucaramanga, que muestra, bueno, cuál es la probabilidad que va a haber en ese crimen. Si yo pongo una ventana muy alta, pues se va a concentrar en unos lugares muy específicos. Por eso es importante que el modelo se vaya reentrenando y reentrenando cada vez más. Eso era todo, creo que estoy sobre el tiempo, entonces no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues eso, invitamos al público si tiene preguntas. Yo en lo particular sí tengo varias, pero bueno, igual vamos intercalándolas con las que hace el público. Entonces, pues eso, están invitados, si quieren, abrir el micrófono y libremente hacerles sus preguntas al expositor, o bien hacerlas por el chat. Si las hacen por el chat, yo las leo, pero igual si quieren participar en vivo, sería genial. Entonces voy a leer la de Miguel A. Dice: hola, buen día, sensacional exposición de Carlos. Pregunta: ¿cuáles serían las principales diferencias de utilizar la metodología explicada contra redes neuronales o regresiones? Entiendo que la principal virtud del modelo es su reentrenamiento del modelo. Digamos que nosotros en el pool de modelos que nosotros pudimos que se entrenaron en su momento, se entrenaron no redes neuronales muy complejas, pero sí se tuvieron en cuenta redes neuronales. Entonces, ¿cuál fue el resultado que tuvimos en ese momento? Que no eran tan buenas, al menos para predecir este problema en específico. No nos generaron no nos generaron una ganancia sustancial versus el KNN, lo cual digamos que KNN tiene sentido porque pues como estamos teniendo en cuenta relaciones espaciales, pues los vecinos que se generan, digamos los puntos que yo estoy identificando dentro del mapa, pues van a tener relación. Entonces digamos que en cierta medida tiene sentido que el KNN sea el mejor modelo, pero las redes neuronales digamos que se tuvieron en cuenta, pero no dieron tan buen resultado. En cuanto a, bueno, hay una cosa y el reentrenamiento del modelo, bueno, sí, ahí sí es totalmente cierto. Cuando se utilizan modelos de redes neuronales, pues agregar una capa adicional o reentrenar esos últimos valores se vuelve un poquito complejo. Entonces, si yo no tengo los recursos, también es algo que tener en cuenta, ¿no? Si yo en el Estado colombiano teníamos los recursos, pero pues para otras cosas. Entonces, es bueno utilizar los recursos disponibles y pues tener en cuenta para tener algo que pueda generar impacto. Yo tengo una pregunta también. Hablas de crímenes. No sé si me distraje porque hubo un problema al inicio de la sesión.
hablas de crímenes, específicamente de qué crímenes estás hablando y si se usaron distintos parámetros o resultaron distintos parámetros cuando hacía diferenciación de tipo de crímenes. Sí. Estamos utilizando 3 crímenes que son homicidios, robos y lesiones personales. Lesiones personales son como peleas, ese tipo de cosas, son como golpes entre personas digamos, usualmente esos crímenes están relacionados. Entonces, por ejemplo, cuando hay un robo, o puede también terminar en un homicidio o puede terminar también en lesiones personales. Digamos que hay ahí, no es que haya doble contabilidad, sino que dentro de la creación de esos datos, pues pueden haber algún tipo de relaciones en cuanto a eso. Y para la segunda pregunta de si se utilizaron la diferenciación de los parámetros de cada homicidio, si hubo diferentes resultados, y es que sí. El motivo de agregar los crímenes fue precisamente ese. Si se tomaban, por ejemplo, robos por un lado, homicidios por el otro y lesiones personales por el otro, lo que terminaba pasando era que el modelo no hacían bien su trabajo en ninguno de los lados. Entonces, digamos que la principal diferencia es que no era muy bueno el modelo. Y pues en homicidios particularmente recuerdo que no era bastante bueno porque pues no habían homicidios, habían muchos menos homicidios que, por ejemplo, robos. Entonces, la probabilidad de que haya un robo es mucho más alto. Entonces, es como competir de 1000 robos, un homicidio, pues es como competir con eso. Y por eso se tomó esa decisión. ¿Alguna otra pregunta del público? Sí, yo en mi caso. Alfonso Ramos, adelante. Alfonso Ramos, sí, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Una pregunta, me estoy tratando de imaginar el conjunto de datos y pues realmente sí veo un conjunto de datos bastante complejo, ¿no? Las características o variables dependientes fueron características propias de algunos atributos o características que se obtuvieron de la información y cómo se mezclaron con las características de las series de tiempo. Y luego también cómo se mezclaron con el algoritmo no supervisado de KNN. Siento como que fue un trabajo bastante complicado, la generación de la base de datos o el conjunto de datos. ¿Y qué tiempo les tomó más o menos? Bueno, efectivamente, ese pre-processing fue bastante complejo. Respondiendo a la primera pregunta, el tema de nosotros no utilizamos variables exógenas, más allá del el dato, el ID o el identificador de la región que nosotros queremos predecir y las relaciones entre las regiones. Déjame comparto un momentico la pantalla en esa diapositiva para exponer mi punto. Y básicamente por un motivo. Porque si nosotros agregamos una variable exógena, necesitaríamos que la variable exógena sea estática, para que sea la misma en el tiempo para esas regiones, o si es dinámica en el tiempo, necesitamos a veces generar pronósticos de esa variable exógena para poder sacar pronósticos del crimen que nosotros necesitamos. Entonces, digamos que eso principalmente genera un reto en cuanto a... ¿Dónde está eso? Eso genera un reto en cuanto al pronóstico que nosotros querramos sacar, porque estaríamos generando 2 modelos y agregando el problema. Entonces, lo que se decidió fue, nosotros tenemos la división, por ejemplo, de esta región, las regiones acá. Nosotros tenemos para cada región una serie de tiempo. La serie de tiempo lo que se hizo fue transformarla de este modo, para que cada input sea un rezago dentro de la serie de tiempo hasta n veces. Aquí puse 12, pero pues está n veces, como una serie de tiempo arriba. Por ejemplo, en los rezagos que yo tenga, los x n-1, t-1, t-2, yo le puedo poner la cantidad de rezagos que yo quiera y se agregó el ID para cada valor. Entonces, esto es, cada matriz corresponde a una región en específico y un ID que identifica qué es de esa región en específico. Entonces, lo que hago es poner esa región, esa matriz ahí, un ID de esa región en específico, y al lado
otra matriz en la cual yo tengo las regiones, como las columnas. Realmente es una matriz, sí, las regiones como las columnas, y la fila, que es una única, las filas de ese valor, para identificar si tiene una convergida, si son vecinos, ¿no? Si son regiones de vecinos, si la región A es vecina con la región B y con la región C, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que tengo acá es un modelo de datos que están autocontenidos, por así decirlo, y la única valor que yo tengo que poblar es si hubo o no crimen. Y pues para sacar pronósticos más a largo plazo, pues simplemente voy generando esa estructura para dentro de los pronósticos para ir generando cada vez más pronósticos. Pero pues no se tuvieron en cuenta variables exógenas más allá de las que teníamos disponibles para esto, más allá de estas variables muy específicas por ese motivo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Sí, muy interesante, gracias. Sí, ese fue un reto bastante grande porque sí, efectivamente tampoco hay mucha literatura que diga cómo lidiar con ese problema. Entonces, digamos que le tomamos un poquito el enfoque de un modelo de procesamiento del lenguaje natural, que básicamente esa es la estructura que utiliza un modelo de ahorita que están de moda con ya ChatGPT y demás. Básicamente esa es como un poquito la estructura que hace para generar nuevos datos. Bien, no sé si haya otra pregunta del público. Hay al parecer. Oye, pues muchas gracias, Carlos Andrés, por la exposición. Creo que ha sido muy alentadora en cuanto a las posibilidades de estas herramientas para tomar decisiones. Realmente es algo que no sabría yo decirte si en México estamos estamos utilizando de alguna manera estas herramientas. No sabría, pero me parece que sería muy útil tener, digamos, que la conocieran, ¿no? Entonces, pero yo tengo algunas preguntas que no tienen que ver con el diseño del modelo propiamente, porque no es especialidad, pero me gustaría saber cuáles fueron las variables espaciales que se consideraron para ¿cómo se llama? Para captar o dicho de otra manera, ¿a qué le llaman variables espaciales? Lo mismo las sociales, y no sé si las políticas han tenido que ver. Tú lo mencionaste muy rápido al principio, como este contexto de violencia política, de guerrilla, y a la mera hora ya no supe si esas variables, entiendo que es muy complicado, entiendo que debe ser muy difícil incluir en el algoritmo, esta clase de variables, pero me gustaría conocer tu opinión. Claro. Y tengo otras dos, pero me gustaría ir una por una para no... Claro, sí, mejor. Bueno, las variables espaciales, como mencioné anteriormente, eran las relaciones entre las colonias. Por ejemplo, si dos colonias son vecinas, pues hay una relación espacial. Digamos que esa es la principal definición de relaciones espaciales, que eso es altamente utilizada en la literatura de georreferencial. Bueno, digamos que en los modelos espaciales estaba de alta data esa técnica. En cuanto a las variables exógenas por ejemplo, de conflicto y de las sociales, no se tuvieron en cuenta porque, como mencioné anteriormente, implicaba tener un pronóstico de esas variables también. Por ejemplo, si yo quiero poner un ingreso medio de cada una de las colonias, que probablemente implica también tener una correlación muy alta con el crimen, tendría que tener un pronóstico de ese ingreso medio. Entonces, digamos que tratamos de obtener la mayor cantidad de información posible, que trate de ser autocontenido el modelo para poder generar ese pronóstico. Hay una particularidad de este modelo, y pues también éramos muy conscientes de eso cuando lo estábamos haciendo, y es que ser muy bueno, o sea, que el modelo fuera muy bueno, también era malo, por así decirlo. Ya me explico. Si yo trataba de pronosticar, por ejemplo, un mundo ideal, si yo pronosticaba el 100% de los crímenes, eso implicaba que voy a estar el 100%, voy a transmitir mis recursos policiales el 100% de las veces y voy a detener todos los crímenes en un mundo ideal.
eso también implica que la lógica del crimen cambie por detrás, ¿no? O sea, ellos, las bandas criminales pues van a tener esa cosa de que, bueno, algo está pasando, entonces digamos que cambian un poquito su lógica y demás. Entonces digamos que ese era un riesgo que está presente dentro del modelo. Entonces, dentro de la mejoría del modelo, pues podría implicar ese tipo de cosas. Y el motivo por el cual se tomó una variable, una ciudad intermedia, es precisamente para evitar entrar en esa disyuntiva en cuanto al tema de las guerrillas, el tema del crimen organizado, etcétera, que nosotros, pues digamos que sí está muy presente en las ciudades pequeñas, en las ciudades intermedias está presente, pero no tanto, y en las ciudades más grandes no está presente, pero igual tampoco tanto. Entonces, precisamente para aislar ese problema, se tuvo en cuenta esa división. Entonces, por eso es que es tan importante esa partecita que decimos que esto es para una ciudad intermedia, precisamente para aislar ese problema. Muy bien, efectivamente yo no lo pensaba en términos de un modelo perfecto, coincido contigo que pues eso es, pues no, ni siquiera creo que es posible porque es muy dinámica la naturaleza de ese fenómeno. Más bien yo lo que pensaba, vamos a ponerlo al revés, tú decías que la debilidad era la predicción a largo plazo. Yo te iba a preguntar antes de esta respuesta que me acabas de dar, gracias, era ¿cuántos años consideras largo plazo? O dicho de otra manera, con lo que me acabas de compartir, ¿cuál sería, digamos, el plazo viable de este modelo para decir, bueno, esto nos va a servir los próximos 3 meses, un mes, no sé, medio año? Claro. Eso es importante y qué buena pregunta. Y nosotros hicimos esos experimentos para ver qué fortalezas tiene para el horizonte de tiempo de pronóstico, y eran 3 semanas. 3 semanas desde que se tienen datos. Entonces, por eso es tan importante, o era tan importante, que la base de datos se estuviera retroalimentando para reentrenar el modelo y cada vez tener datos más actualizados. Entonces, por ejemplo, si yo actualizo la base de datos todas las semanas y reentreno el modelo todas las semanas, no tendría por qué tener ningún problema, porque pues yo voy a tener siempre 3 semanas de ganancia. Pero Claro. son 3 semanas. Pues es muy bueno porque hasta donde yo tengo entendido, el registro de crímenes, en el caso de la Ciudad de México, el registro de crímenes, que ahora por el momento no recuerdo toda la gama de los crímenes se están registrando, pues es diario, ¿eh? Es diario y pues con lo que acabas de decir sería muy bueno. Yo aquí, Manuel, no sé y aprovechando esta coyuntura para no perderla en las otras 2 preguntas, ¿tú en qué manera crees que este tipo de herramientas incidan en el trabajo que estamos haciendo en el PUEC? Pues sería muy conveniente adoptarlas, porque en el caso de esta institución, Estudios sobre la Ciudad, como tenemos datos de muchos tipos de infraestructura, de seguridad, de comercio, de índices poblacionales, económicos, pues sería importante pensar qué tanta predicción podemos hacer sobre evolución al menos en la Ciudad de México o al menos en las zonas del centro. En ese tenor, también yo quisiera hacerle una pregunta a Carlos, que Manuel, sí. permíteme un minuto porque tengo otras 2 preguntas que van Adelante, doctor, adelante. con lo que mira, Carlos, a mí me interesa, las preguntas que te estoy haciendo están más centradas en la parte social, porque como te decía, Ajá. no me muevo en este ámbito. Y creo que en buena medida esta cuestión de comisión de crímenes siempre está asociado probablemente con un prejuicio a que pues son las clases bajas, por decirlo así, como tú decías, vinculado a los ingresos, o la gente que no tiene empleo, o en fin, son los causantes de esa violencia, ¿no? Aunque no haya
violencia física. Entonces, sí, Manuel. Quiero hacer como el paréntesis. La estrategia de Machine Learning da una buena oportunidad para responder cuantitativamente a preguntas que a veces nos hacemos desde las ciencias sociales y que no tienen una contestación así fuerte numéricamente, ¿no? Eso es muy interesante. Adelante, doctor. Sí, esto estoy de acuerdo y digamos en el campo en el que sí me desenvuelvo con mayor fluidez, que es en el del transporte, exactamente tenemos ese problema, que la predicción, por ejemplo, digamos de la congestión, puntos de congestión, velocidad de los varios medios, cómo combinar distintos medios, en fin, todas esas preguntas que tienen que ver sí con la parte técnica, pero mucho con la parte social, es la que nos tiene, digamos, nos ocupa ahorita en estos momentos. Pero bueno, siguiendo adelante en lo que yo te preguntaba del plazo, ya casi al final de tu presentación, dijiste que buena parte de los resultados de donde buscaron eran los más problemáticos. ¿A qué te refieres con las zonas más problemáticas? Ok, dentro del enfoque que nosotros tenemos de la base de datos, los más problemáticos eran las regiones que representaban o que reportaban mayor cantidad de crímenes. Ahí nosotros somos indiferentes al ingreso o al tipo de vivienda, etcétera, lo que hay ahí. Digamos que nosotros no tuvimos nada en cuenta de eso. A lo que me refería con problemáticos era pues las regiones que representaban mayor cantidad de crímenes. Y sí, digamos que estoy de acuerdo con el tema de que este tipo de modelos pueden ayudarnos a quitar ciertos prejuicios o consolidar también ciertos prejuicios que uno tiene en cuanto a qué regiones, por ejemplo, en este caso, que no sé, las regiones con mayor cantidad de tasas o lo que se dice que las regiones con mayor cantidad de tasas es porque tienen menos oportunidades y pues eso implica una menor cantidad de ingresos, etcétera. Entonces, digamos que este tipo de modelos podrían ayudar a solucionar o a dilucidar un poco ese tema, pero más enfocados como a un resultado no operativo. En este caso, en este modelo en específico, lo que buscábamos era hacer algo operativo, algo que se pueda utilizar, un modelo que pueda pronosticar lo suficientemente bien para que pueda ser utilizado. Si se utiliza, por ejemplo, para un estudio, pues ya hay otros tipos de interpretabilidad en los cuales un modelo parecido podría dilucidar, bueno, sí, qué tanto afecta, por ejemplo, el ingreso a esto, o qué tanto afecta X cosa, pero para lo que estaba pensando este modelo es más para la productividad, más que para otra cosa. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo soy economista, entonces digamos que ese tipo de actos, de cosas me interesan bastante y es una rama completa del Machine Learning que se llama Interpretable Machine Learning, entonces es bastante interesante. Oye, pues qué maravilla que seas economista, porque creo que, como dices, puedes entender muy bien esto. Mira, el sentido de mi pregunta no es tanto en el crimen o los crímenes, los delitos en sí mismos, sino en la espacialidad de esos procesos. Los institutos, las áreas que sí estudian como tal los crímenes, estos procesos delictivos, son otros institutos jurídicas, investigaciones jurídicas, sociales, pero lo que a nosotros nos corresponde es que con mucha frecuencia ellos se acercan a nosotros para que les aportemos reflexiones sobre la espacialidad de esos procesos, ¿no? Entonces por eso es que yo te lo pregunto así. Pero mira, por ejemplo, una operación que me gustaría ahorita solicitarte, no sé si técnicamente va a ser fácil de hacer, es que si nos puedes mostrar los dos mapas, el de crímenes actuales, bueno, delitos actuales y el que sacaron con la predicción, porque así a ojo de pájaro, como yo lo vi muy rápido, me pareció que eran distintos. Incluso en el de la predicción tenía un label, tenía un cuadro de texto que tapaba en el centro del mapa. Déjame compartir la presentación otra vez. Estás refiriéndote a ver, Es, a este.
Este es el mapa de predicción, ¿no? Sí, pues es dentro de la aplicación. Este mapa en específico no es de predicción. Ahí dice tipo de dato real. O sea, digamos, es simplemente una ilustración Sí. como de la aplicación. La aplicación que hicimos tiene como la capacidad de, venga, si yo estoy, por ejemplo, hoy qué fecha es, hoy es 25 de abril. Si yo pongo datos, si pongo la fecha hasta el 25 de abril, me va a mostrar los datos reales. Si pongo una fecha posterior a hoy, o sea, el 28 de abril, pues no existe, entonces lo que va a interpretar la aplicación es que estoy en el futuro, hágame pronósticos hasta esa fecha. Entonces, simplemente ilustrativo, pero lo que como se veía, ahorita desafortunadamente no tengo acceso a ese tablero porque eso era cuando yo trabajaba en el DNP y pues eso se quedó allá en el DNP. La idea principal es que pues donde es más rojo es mayor probabilidad de que haya un crimen. Entonces, Sí. que se vaya convergida pues cada vez pues vaya cambiando, ¿no? Entonces digamos que en ese momento va a haber un crimen en esas regiones, digamos esta región puede que no haya, entonces va a estar en blanco y así sucesivamente. Entonces digamos que es como sí, evidentemente va a cambiar en el tiempo, o sea, va a ser distinto. Sí, no, me increíble, Carlos. Ya nada más te hago un comentario y ya dejo de intervenir. No, deja el mapa, por favor. Sí, vale. Un momentico. Listo. Sí. Lo que se alcanza a ver aquí es que exactamente las áreas más oscuras están en la periferia. Yo no sabría aquí en este mapa en dónde está el centro de la ciudad. El centro. ¿El centro? El centro es como por acá. No sé si están viendo mi mouse. Es Sí, como sí. por acá, el centro. Entonces, bueno, esto es interesante a la hora de las comparaciones, porque en nuestro caso, fíjate que hemos obtenido un mapa, no de predicción, como tú dices, un mapa de los hotspots de los delitos. No hemos incluido crímenes, efectivamente, por lo que tú mencionas, delitos, con Space Syntax, que es un programa mucho menos sofisticado del que estás tú haciendo. Incluso, bueno, lo que tú nos muestras, pues sí son cálculos propios de ustedes, y el Space Syntax pues simplemente lo que hace es recoge las variables. Pero me llama mucho la atención qué explicación, digo, no te lo estoy preguntando ahorita en este momento, ¿qué explicación le daría yo a que la mayor incidencia se esté dando en la periferia? Porque si vamos a la parte donde tú mencionas que las políticas públicas tendrían que concentrarse en esos lugares más problemáticos, pues tendríamos que decir que pues, nos vamos a la periferia para prevenirlos, ¿no? Sí, sí, digamos, eso es un factor inclusive bastante permanente. No sé si pasa en México, pero en Colombia pasa bastante. Y no hay una respuesta definitiva del por qué pasa eso. Hay conjeturas de por qué puede llegar a pasar. Digamos que Bucaramanga no es la única ciudad que tiene ese fenómeno. Y es porque las ciudades colombianas tienden no crecen hacia arriba, sino que crecen hacia los lados. Y digamos, la tierra más barata, por llamarlo así, es la que está en las periferias. Porque pues aquí tenemos también un problema de conflicto armado, etcétera, etcétera, y hay un tema de desplazamiento y un tema de desplazamiento forzado. Entonces las personas que vienen del campo llegaban a las ciudades sin nada, entonces buscaban dónde vivir y lo que era más barato, lo que era más fácil era pues vivir en las periferias. Entonces pues digamos que ahí construían sus casas y demás. Ya después con el tiempo pues el Estado fue llegando y pues fue creando sus acueducto, luz, poniéndole servicios públicos y demás, pero pues siempre entra el rezago de que, bueno, así fue como empezó y no estuvo planeado. Entonces digamos que eso es una tesis que existe aquí en Colombia de cómo, por qué, digamos que llegó gente en situación muy desafortunada, que pues igual la política social no era en ese momento muy, perdón, no, está enfocada hacia otros factores. Entonces pues lo que implicó fue que hubo una parte de la población que fue medio olvidada, por así decirlo,
y pues la política social no se hizo ahí, entonces lo que eso ocasionó fue un aumento en el crimen, etcétera, etcétera. Digamos que fue como una bola de nieve, pero pues es como una explicación que se tiene dentro de eso, porque esto no, este factor no se ve, no es solamente Bucaramanga, también se ve mucho, por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá es bastante, digamos que en Bogotá es las periferias y el centro de Bogotá. El centro de Bogotá tiene mayor cantidad de crimen, pero es más por la cantidad de personas que hay, no es más, no es por más. Tenemos dos Carlos, preguntas del público. me despido. Muchas gracias, Carlos. Y nuevamente, antes de dejar de hablar, te felicito. Es muy enriquecedor lo que nos has mostrado. Yo te lo agradezco en lo personal y ojalá que no sea la última vez que nos acompañes para seguir hablando de este tema. Ahora sí, Claro. Manuel, adelante. Pues eso, tenemos dos preguntas del público, entonces me gustaría leerlas, Carlos, Claro. tener una respuesta de tu parte y después nos vamos a un descanso. La verdad es que todas las pláticas que tenemos aquí siempre se prestan mucho para seguir la discusión mucho rato, pero en algún punto tenemos que hacer un esfuerzo Claro. por cortar. Entonces, pues tenemos una pregunta de Miguel Ángel. Dice, hola, de nueva cuenta y perdón por tanta pregunta, ¿existe algún paper sobre el tema caso de estudio expuesto? Sí, tenemos el paper. Déjame lo busco. Está publicado dentro de una revista. Déjame lo busco. Yo tengo el Es link por acá. el que me Sí, compartiste. ya te lo Igual si envié. quieres lo compartimos por el chat. Sí. Otra pregunta de Alan Castañeda. Dice Dionisio Benjamín Arteaga pregunta, excelente exposición, saludos a todos. La aplicación práctica de este modelo sería crear infraestructura que permita modificar los elementos urbanos para reducir los crímenes o es para control. Es para control, o sea, el objetivo no es, digamos, a largo plazo probablemente se pueda generar algo así, pero algún insight que pueda decir, no sé, en este punto del espacio ponga una estación de policía para este tipo de cosas, pero el principal objetivo, o al menos el de corto plazo, es control y sobre todo la optimización de los recursos policiales, que pues son escasos y necesitan. O sea, la idea es que el policía esté en el punto, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y que no esté, pues, por ejemplo, en un lugar que no vaya a haber nada mientras en otro lugar está haciendo un crimen. Digamos que es ese tipo de temas. Perfecto. Pues eso, yo creo que todavía quedan bastantes inquietudes, pero vamos a cortar aquí porque ya estamos sobre las 11 de la mañana y bueno, tenemos una siguiente exposición de parte de Faisal Shanib con la colaboración de Martín Fernando Zorrilla de la Universidad de Concordia. Ellos va a hablar Faisal Shanib, que con la colaboración de Martín Fernando, y van a hablar sobre un tema de tecnologías de reciclaje mediadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático. Faisal Shanib nos va a dar la plática en inglés, van a proyectar diapositivas en español. Nos va a ayudar Martín Fernando a traducir algunas cosas si no quedan claras, a zanjar algunas cuestiones. Bueno, entonces vamos a cambiar a la otra plática. Vamos a darnos 5 minutos para tomar agua, para ir al baño, un pequeño descanso. Entonces son las 11 de la mañana. Volvemos a conectarnos. Bueno, aquí vamos a estar, pero volvemos a reanudar la sesión en 5 minutos. Gracias a todos. 5 Muchas minutos de gracias por la descanso. invitación. Muchas gracias. Hasta luego, que estemos bien. Ok, entonces vamos a presentar
Faisal, vamos a hablar de él. La investigación de Faisal examina cómo se pueden aplicar los avances en minería de datos, Big Data, tecnología de sensores remotos y algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la gestión de residuos y las actividades de economía circular a escala local. Una encuesta de las aplicaciones de datos actuales para la economía circular será seguida por una investigación práctica en entornos de laboratorio viviente a nivel de distrito y ciudad en instituciones como la Universidad de Concordia, espacios públicos en la ciudad o contextos de gestión de residuos municipales. El problema de los desechos requiere ir más allá de la perspectiva de la ingeniería para comprender los problemas de la psicología del comportamiento, el diseño, la política y cómo las iniciativas tecnológicas de infraestructura y educativas pueden verse limitadas o reforzadas por estos factores. Then, Faisal, go. Martin, do you want to do any brief intro? Oh, sure. Just a couple words. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a la coordinación de la Universidad Abierta, al doctor Hernández, al doctor Delgado, por la invitación. Solamente quería pues aclarar un par de situaciones logísticas. Una de ellas es que, pues, teniendo en cuenta que la presentación previa desarrolló las slides en inglés, pues pensamos que sería muy prudente para todos continuar con la misma lógica. Teníamos de todas maneras la presentación en español, pero pues entiendo que fue completamente al alcance de todo el público. Lo siguiente es que dentro de la presentación vamos a hacer énfasis en algunos aspectos netamente técnicos. Por ejemplo, la diferenciación entre en inglés lo que es un bin y un container, ¿no? Un bin de pronto en español es como el cesto de menor capacidad, el container de pronto tiene algo más y así mismo en algunos términos ecológicos, ¿no? La diferencia entre waste y trash. Trash es algo, pues los desperdicios que no están clasificados enteramente. Todo lo que desechamos. En cambio, el waste es algo que tiene que ver ya más con la clasificación posterior y el aprovechamiento o, por el contrario, el impacto que esto pueda tener ambiental y socialmente. So having said that, let me turn it over to my colleague, Faisal, and details in waste. That presentation. Thank you so much. Thank you, Martin. And do you want to do these slides in English or in Spanish? Oh, English is better for us. Okay, sounds good. So I'll share screen. I will be ready. So thanks everybody for having us today. My name is Faisal, as was presented, and I am a PhD student at Concordia University in Montreal, Canada, along with Martin. And we are both students in the Systems Risk Laboratory with Dr. Ketra Schmidt. But we also both have professors, supervisors in other departments as well. So I'm an individualized program student. That means I have professors in different disciplines as supervisors. So Ketra is an engineering and policy and risk management expert. I also have a supervisor in smart cities, thinking about sort of the civil engineering background. And then I have a marketing professor who guides my questions relating to communications, marketing, and psychology. And this is a great setup for me for the problem of waste management, because it is a multifaceted problem, especially when we talk about behaviors and the community level. So our research project is under the title Digitizing Waste. We also sort of play around with the name Open Waste as another idea. Because one of our goals is to make more data available widely on waste management. And we'll talk about that in the slides. So again, thanks for having us. My background also, just so you know, is in engineering. I'm a mechanical engineer in my undergrad, and civil engineering is a master's.
So a little bit about the background. Waste management as a problem, I'm sure you are well aware of the different problems at different parts of the world, but I'm going to talk globally about the problem right now. First of all, we talk a lot about climate change these days and greenhouse gas reductions being a very important topic. Many people don't think of materials as very connected to the problem. We think of energy, but actually studies have demonstrated that if you think about the production processes, the transportation processes for materials and consumption, including food, you can actually account for 45% of the greenhouse gases we need to reduce to reach our climate goals, thinking about material production and waste management. So it's a different angle, but circular economy is critical to reaching greenhouse gas targets. We're also just generally not on track to reach what we call zero waste goals, or even just something called sustainable waste management. Globally, only 19% of waste is recovered. So many research studies identify that a lack of data is one of the key obstacles to reaching circular economy. This idea that we should be circling our materials more locally, producing and consuming and cycling as close to a geographic location as possible. So many people are asking the question now, whether these advances in technology like big data, open data, machine learning, artificial intelligence, and IoT as well, can play a role in capturing better data, making better predictions, and helping reach better sustainable waste management goals. So what questions are we looking to answer beyond the background context? We want to know what kind of data-driven technologies are being used right now and which ones are on the horizon or may be useful that don't exist yet. We're also looking at just what new ways AI and machine learning can help drive circular economy, what the costs of adoption of these technologies are compared to their benefits. So it's not automatic that implementing more electronic products out there in the world will have a net beneficial effect. We need to account for their financial costs as well as their environmental costs. And we need to think about whether they work on their own or whether they need policies to help drive the right behaviors and the right kinds of waste management practices. And finally, we want to understand the difference between data that's collected but not shared and open data. And we want to encourage more open data, theorizing that this will actually help with some of these circular economy questions, whether it's just to produce more research and better research, or it can actually practically help drive circular economy. So we conducted a state-of-the-art literature review to understand what kind of current research has already been conducted on these questions and what the state of the industry is. So this looked at both academic papers as well as reports from organizations and gray literature. So we call gray literature, the industry material that's out there. Because waste management often happens, in these industry publications. So we talked about how we're far from reaching these goals, and that we actually need to study this more is what we're concluding in this short review. We found general categories that you can frame data-driven technologies for waste management. So I'll touch on these, although my research is not going to deal with all of them. It's good to know what's out there. So early on in the life cycle of materials, when it comes to product lifecycle management and thinking about production, but also the whole life cycle, data mining is theorized in theoretical frameworks, to be able to be used to mine information about the materials we're consuming and their impact and opportunities for bringing materials back to producers in a circular economy model. There are some manufacturers using RFID for end-of-life tracking, in terms of asset management. There's also this idea of materials informatics, so using machine learning and AI algorithms to iterate through material design parameters to come up with more sustainable materials that can. Yeah, so the last section there is using life cycle assessment for construction waste management, whether that's tapping into building information models, BIM models, or using machine learning to estimate the building stock materials and their potential life cycle in terms of what will be available when for better planning and management. We also found generally this category, if you can go to the next slide, Martin.
Yeah, so statistical methods are moving to machine learning methods for municipal estimates of waste. So this is planning on a larger scale in terms of knowing where things are heading in the next few years. Sort of similar approach to what we saw in the criminal activity estimations. You can look at these geographical regions, the amount of waste historically generated, and use traditional machine learning methods or more neural networks, new kind of methods to predict what's going to be happening. So we saw that kind of category of machine learning approach. This is mostly happening again at the national or municipal scales, but not more granular than that. And actually for circular economy, I think we want to start thinking even more granularly than at these large scales. So that's an important gap that we identified. We also saw social media and geodata, text data mining for sustainability issues. So if people are mentioning things on social media relating to sustainability, there are some papers that theorize that you can actually use that to track issues. And like we talked about, construction waste estimation is another application. Next slide. Finally, there's community engagement. As a category, we saw mobile apps for circular economy, things like informal waste pickers being empowered to access valuable materials when people identify that they're available through their apps. Surplus food collection apps are on the rise, and reporting waste disposal issues is something we've seen used. And there are others, more and more these days. We see lots of apps developing. Finally, South Korea is one case study I would say that many people refer to when it comes to digitalization of waste management systems. They are interesting because they implemented. Yes. One moment, Faisal. ¿Qué decías, Martín? ¿Cómo era la traducción correcta de esto? The traduction of food disposal bins. Oh, sí, son papeleras de reciclaje. Ahorita las vamos a ver de pronto en un slide más adelante, la diferencia entre un contenedor y una papelera, es lo que nosotros llamamos de pronto. Sorry for the interruption, but it's for okay. the public in Spanish. Thank you. Of course, no worries. Anytime you need any clarifications, don't hesitate. So yes, South Korea has implemented RFID activated food disposal bins that have allow the government to charge for waste disposal of food. So anytime somebody's throwing away food waste, they get charged by the weight that's disposed, and it's actually led to great reductions in food waste. Next slide. The last category is, I think, what most people think of when they think of digitization of waste management. They picture robotic waste sorting. So this is happening in recycling sorting facilities. Naturally, with this, if you're using computer vision to sort waste, there's waste image data sets being developed. Many of them are proprietary. So this is private information that is not available to people. Those are usually the larger data sets. There are a few open data sets that are smaller. They're related mostly to litter, identifying litter through mobile apps or through community projects. But this is a gap we identified as something that could help with some of these goals that we're trying to uncover in our research. And finally, there's smart bins, which there's not a lot of public data available for. There's different kinds of smart bins, like ones with fill level sensors that tell you how full the bin is and helping to optimize waste collection frequencies. There's ones with weight scales that tell you how much weight there is, which is traditionally the piece of data that is used to track waste management is the weight, because that's how you charge by weight. More and more, there are computer vision systems being implemented even at a smart bin level. So ones that can detect what you're throwing away and give you some advice on how to sort it. We talked about robotic sorting at municipal facilities, but it can also happen at a waste bin. But these are very expensive implementations to do. And then there's simply compacting bins that, compress the waste so that you can fit more and service it less. Next slide. So we mentioned a few of the image data sets. There's one called TACO, which I forgot exactly what the acronym stands for, but it's trash annotations in the wild. So it's people taking photos of litter and geotagging them and identifying them. And that's not a very large data set, maybe 5,000 images. Next slide.
There's some smart waste bins in Australia that do make their fill level data available, but it's not a very large set. It's 50 bins. Next slide. We also see some municipalities making waste hauler data available, but not much. In Austin, Texas, there was one. So we identified these trends and gaps. There are governments making high-level waste data available. It's part of their requirements, often for reporting. But local waste data is mostly used available in proprietary technology, so it's for the client to see themselves to make managerial decisions or planning decisions. My city, Montreal, does not have public waste data available for, they have very high level data available. And generally open data doesn't tell you what is being disposed, but just how much of it. So it doesn't tell you the quality of what's going into the recycling systems. So there's a gap here. Data-driven and machine learning approaches with open waste data is something that we'd like to see happen, and we'd like to study if it is happening to accelerate circular economy. Next. We created this diagram to sort of visualize a future system where, you know, smart systems are talking to each other and feeding data from multiple points of collection, whether it's individuals using these smart apps. Otra vez, Faisal Shenib salió. Esperemos un poco. Sí, mientras Faisal regresa, pues de pronto la aclaración, doctor Delgado, es el bin se conoce como la cesta de uso doméstico de pronto, que es la que utilizamos para generar los desperdicios, ¿no? Entonces, a través de tecnologías inteligentes, ellos tratan de ubicar sensores o también un tipo de báscula para medir en ellas la cantidad de desperdicios depositados, a diferencia de los contenedores que pues tienen una capacidad mucho más grande, que pueden abarcar incluso los desperdicios que deja un bloque entero o una cuadra en el contexto latinoamericano, porque pues el norteamericano es un poco distinto. Es más o menos la aclaración. Gracias, Carlos. Pero quien preguntó fue el maestro Manuel, pero muy oportuna tu aclaración. Muchas gracias. Gracias. Hello, sorry, I don't know why my data keeps cutting out, but it's not very happy today. Not a problem. Should I continue? Sure. Yeah. Okay, so there are a lot of benefits that could be had from collecting this data from all of these different points. We could do better environmental impact assessments, economic impact assessments of circular economy models. We could implement better producer pay taxes if we identified who's contributing to the waste stream better. And this could be an interesting way to target better feedback to communities on waste sorting. Next slide. So our research goals are to establish a test bed at our campus, Concordia University in Montreal, to establish open data and open software for circular economy at a granular level, and embed sensors in the waste bins and our waste containers, the large containers that collect all the waste from various points, and map waste flows and contents. We'd like to engage the community with a mobile app and research the impact of marketing and policy interventions. Finally, we're actually going to use a modeling approach called agent-based modeling to try to model the complex behaviors of these social and technical systems of waste management and see if we can validate that using the Internet of Things system we'll implement. Next slide. So we are partnering already with some local actors at Concordia University. There's a project called Open Data, which is collecting all sorts of different data from the community, whether it's courses and registrations, number of people in buildings, or energy usage in buildings.
And so we're going to make our waste data available there, and maybe somebody will be able to make use of it. And this is similar to what many cities are doing with open data portals for cities, using city information. Next slide. And so we're going to do this test at Concordia University. We're going to apply for some funding to implement sensors around our campus. We have 2 campuses. One is downtown, so a very busy part of the city, very integrated into the urban fabric. And then we have a western campus, which is more like the classical isolated campus with boundaries between the city and the campus. So very different populations, very different waste profiles. And of course, waste behaviors we expect to be different in different areas, different parts of the world, different cultures, and different policy frameworks. So this is just one test we'd like to do. And we hope to be able to replicate this system in other environments to see what differences we find. At Concordia University, there's thousands of waste stations where people dispose of their waste every day. And then there's several tens of centralized waste bins and compactors and containers where all of that stuff is brought to. And we have a few main waste streams. We have our landfill, of course, stuff that gets sent to the technical landfill locally. We have a paper and cardboard recycling stream. We have mixed recycling, compost, and bulk waste. So I'll show you a few of the pieces of infrastructure we're going to deal with. This is the kind of stuff you'll see in many buildings around the world, compactors to compress the waste and that are collected by waste haulers. We'd like to implement a pressure sensor that will detect, based on the electrical power being used, how much material is in there, and we'll correlate that to the weight that will validate using the scale before items are put inside. So we'll be able to have an approximation for weight just using the electrical power. Next slide. We also have open containers for large, bulky waste, and we hope to be able to add scales that people will have to use before they throw things in there. Of course, we do get data back on how much is thrown out in there, but it's not weight data, so that would be helpful for us to implement our own weight scales. Next slide. And then there's these thousands of waste stations all over the campus, which vary a lot in types and size. So what we need to do to be able to model this flow of waste into these bins is choose some key highly used bins that represent a large fraction of the total waste and implement our sensors in those rather than trying to implement sensors in all of the waste stations. Next. We are going to be partnering with an industry vendor called EvoEco that produces smart waste bins. These waste bins have weight scales at the bottom, as well as monitors that are connected to Raspberry Pi microcomputers. And so they tell you how much is being disposed in compost, recycle, landfill, wherever you have set up. And they give you customized messages that tell you how to dispose of certain key items and how much total waste you're contributing. It's supposed to motivate you. So we want to see if these things help, but they actually also have a slot for a camera to be added. So we're going to add a computer vision system that will use a neural network approach to identify through object detection what is being thrown away and feedback to the user the best, most sustainable option. It's also an opportunity to use these screens to provide customized messages to people beyond what to sort. So it could tell you about the impacts of not sorting correctly, of some of the global problems relating to waste, and to see if that motivates people to participate better. We also want to develop this mobile app we mentioned. We're going to do it in partnership with a government agency called Recyc Quebec. Quebec is our province, so it's sort of like our state. And they already have a waste sorting information app, but it's by keywords. So you can search their database for, I want to dispose of a light bulb. What do I do? They have thousands of categories of items to dispose of. And so for us, this would be an evolution of object detection. If we can correlate the objects being identified with the categories in this waste sorting app, we would make important progress to reaching sustainable waste disposal goals. Next slide. So finally, we need to understand how waste flows from the bins around campus through by the collectors to the containers. So we're going to do some interviews to understand their procedures, and we'll try to model that as best as possible in our agent-based model. Next slide, please.
our university is also an interesting test location because we have some very local sustainable waste management initiatives. So not only do we collect most of our waste to go to centralized recyclers, we also have a reuse center. We have a plastics recycling initiative on campus that turns plastics into 3D printing material. And although they deal with relatively a small amount of waste, they provide a valuable service, and we want to find ways to increase participation. We find that these initiatives are very sustainable and very important. So that's going to be part of our model and part of what we try to incentivize and encourage people to use more through our system. Next slide. So this was our preliminary proposal, which will, potentially change as we get closer to our application. But, we'll have a series of weight scales, pressure sensors, computer vision deployments, and fill level sensors. And we're still trying to figure out which Internet of Things networking system we're going to use. Next slide. And some of the things we can do with the data we collect, other than mapping the waste flow, we want to know what exactly is going into waste bin. So composition will be a new evolution. We want to test these prediction models that we talked about through agent-based modeling. And by the way, agent-based modeling, I don't know if people are familiar with it, but essentially you use a computational method to assign rules to these individual agents, and they can be people or organizations or any kind of body you want to represent. So those would be rules that would dictate based on things like their beliefs, their motivations, and their understanding of the rules for sustainable waste management, how they would actually dispose of materials. So this can validate existing research, but we can also come up with new theories on how people behave in these environments. Finally, we can think about the different levels of motivations that people have, or influences rather, like policies. So individuals are not simply actors in a vacuum. They are affected by how close by a waste bin is, or whether there's a fee, relating to disposing in the wrong waste bin. Next slide. Thank you. Yeah. So we propose a 3-year study to start, in which we collect our baseline data, we explore a model, and we actually implement a computer vision model for granular object detection. In year 2, we deploy the IoT system, and we use it to validate the predictive model. And then we conduct these important ecological and business value studies. So we try to actually show whether these interventions, like changing the types of waste bins, changing the messaging, changing the policies, or digitalization, are they going to actually help, or are they going to not really help? I think this is an important question, as people are starting to be trying to sell these items to people and claiming that they'll improve. They may improve waste management, but they may not. So that's an important question to answer. So that's it. Other than that, I talk a little bit about the partners we have in our project. We're always looking for new partners in this, new places to implement. Our partners list is growing. And so that's it. Thanks very much for listening. Thank you very much, Faisal. Very interesting. I have some questions, but Please. I could go to read questions of public questions. The first is the Alan Castañeda. Which are the social and environmental impacts of replacing the traditional ways of management to big data, machine learning, and technology issues in cities like Mexico City, Medellin, or Bogota, thinking that these cities has a different socio-economical dynamics? The question goes for both Martin and Faisal. Thanks. Thank you. Yes, Martin, I don't know if you have any thoughts on that question. I can happily answer. Oh, sure. Bueno, pues estamos precisamente, esto es un tema, por tratarse de un tema multifacético, como lo decía Faisal, hay varias dimensiones que habría que considerar. La necesidad de nosotros aplicar modelos basados en agentes, que fue la aproximación que realizó Faisal, es tratar de acomodar cada una de las condiciones particulares de los contextos para
para parametrizar el modelo de acuerdo a la proyección que nosotros pues podríamos tener en cada uno de los casos. La diferencia radica en que a nivel de políticas generales, los parámetros pueden variar de acuerdo a los objetivos que cada uno de los países se pueda plantear. Es decir, sería muy difícil tratar de encontrar un modelo estándar para generalizar el contexto latinoamericano, a diferencia de un contexto mucho más de pronto estricto en cuanto al manejo ambiental para pues poder generalizar este contexto y poder inferirlo a otros escenarios. Lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de definir una línea de horizonte mucho más cercana, digamos, entre 5 y 10 años, para tratar de encontrar en ellos las implicaciones y de pronto el gap que hay entre los objetivos de sostenibilidad ambiental trazados a nivel mundial y de pronto un objetivo específico que vamos a alcanzar en una ciudad. Encontrar un balance perfecto creo que es uno de los grandes desafíos que nos toca asumir tanto a los investigadores como a las industrias, porque esto es un esfuerzo conjunto. Pero pensaría más que los esfuerzos están más en estos momentos hacia el lado de tratar de reducir ese retroceso que llevamos con respecto a las metas que nos trazamos en el 2015 y tratar de al mismo tiempo incrementar la calidad de vida o por lo menos cerrar ese gap que hay entre la calidad de vida a un nivel de países desarrollados a otro de países en desarrollo como los nuestros. El balance es un reto para todos y pues pienso que en eso tenemos que mejorar mucho los parámetros y de pronto hacer concordar las políticas con los modelos de proyección que nosotros queremos. Faisal, I think it's your turn for the projection of the models that we are using. Yes, sorry, I don't think I caught most of what your response meant, but just generally, you were asking about the social and the environmental implications in different regions of the world of an implementation like this, if I understood correctly. Yeah, it's definitely not certain that these ideas, first of all, are even beneficial here. That remains to be seen. We theorize that, but we don't know whether we can actually model that complexity. It is a big question, and it is a complex topic. In terms of social implications, there's concerns about collection of data and impacts on different sectors, whether it's informal communities who relates to waste management and material collections for their own well-being, for their own livelihood. Here in Montreal, we have waste pickers to some degree, and in different parts of the world, I know the economies are very different related to materials. So what we're advocating for is really community-based approaches, right? That validate the concerns of a community and the potential benefits of sustainable material management to that community. With all types of people included, rather than sort of this other paradigm which has existed in this bigger context of consumption and disposal, and it's just a service to take something away, and one in which there's profit to be made by companies. I think there's a lot of value to be derived for communities to do more local management, and the idea is that the data could be valuable in that process of activating that to the community. That's kind of how I see it. So it doesn't mean it'll work everywhere and that the costs are worth the benefits or that the risks are worth it, but it's potentially valuable. That's kind of how we see it. Okay, otra intervención. A ver, esta pregunta se la dirijo a Martín en español y le pido a Martín que se la transmita a Faisal. No, yo jamás había pensado
en que necesitáramos una base de datos de residuos, ¿no? Y no había pensado en esto de que también necesitamos una base de datos de imágenes para que podamos manejar de alguna forma robótica guiada por estrategias de machine learning la basura. Es posible si alguien aquí en México o en Latinoamérica esté interesado a sumarse a la iniciativa de Faisal en cuanto a la base de datos, repositorio que están creando, se pueda poner en contacto con ustedes y colaborar o tener alguna interacción? Gracias, sí, Dr. Hernandez. Faisal, the question is basically the way that you have addressed the problem in taking into account image data sets and a couple of information about this is quite innovative in our context. So basically the question is if someone is interested in getting together with you and joining to this initiative, could get in touch with you, could reach out to you in order to make this data set more robust? Yes, that is exactly what one of our goals is. So we can only collect so much data ourselves in our one context. And that is exactly the point of making this open. It's supposed to be collaborative and it's supposed to take place anywhere in the world. We're already collaborating with Sweden, planning on doing an implementation there. And we would love to, connect with anybody in this group who's interested in participating. Perfecto. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Han considerado utilizar algún modelo más bien de inteligencia artificial como reinforcement learning, como aprendizaje por refuerzo, para llevar a cabo el proyecto? Porque veo características, por ejemplo, de robótica, veo características de conjuntos de datos con variables exógenas. Es decir, son modelos que se aplican mucho incluso a las ciudades inteligentes. Y no tanto de machine learning, sino ya ir un poquito más hacia la inteligencia artificial. Hey, Faisal, the question is basically if you have considered to use some models more related to artificial intelligence, like reinforcement learning. So, because from the perspective, you have used some kind of elements related to robotics or the exogenous variables data sets. So have you thought about it? Yes, that's a good question. Reinforcement learning is something we haven't tried to use yet. And it's a great application potential for some of the modeling we're trying to do, especially the agent-based model. It could be interesting trying to find the optimal set of parameters for a small city or a small kind of community using reinforcement learning to kind of reward the agents and the desired behaviors that you would like them to have. I think that's a really great idea, and we haven't done it yet. Sure. By the way, what kind of agent-based models are you using now? Simulation software. We haven't started, but we're looking to use some of the Python-based agent-based models. So I forget what it's called. The one we were planning on using is Mesa. Yeah, so we started reading up on that, but we haven't implemented it yet. No estoy seguro si quedó clara la explicación, Alfonso. Sí. Sí, al final de cuentas, ahorita entiendo que es un proceso de visualizar cómo está la situación, pero bueno, en algún momento tendrán que tomar una decisión para ver qué modelos son los que se adaptan precisamente a lo que están haciendo. Seguro. Muchas gracias. There are a message from Karen Gomez. Her question is, what kind of data are you interested in to track wasted trash disposal or maybe littering? Where can we send it to?
I'm not sure I understood the question. I mean, we're interested in... So basically, that she's asking you if is there any way that you can visualize to share the information, the data sets, or is there any way? Oh, yeah. Okay, so yeah, that is one of our plans. Is we would be publishing all of the data on a website and potentially in an app as well. So the idea is that it would talk on a platform, on a web browser, but also on the app. I think more people who are interested, like researchers, would access the data from our research website, and the data sets would be made completely available to everybody. Okay, maybe later on we can share with Dr. Delgado and Dr. Hernandez more information to collect more. Thank you very much. A ver, yo también voy a hacer otra pregunta en español. En las diapositivas, Faisal ponía que no solamente estábamos interesados en resolver el problema de la basura en un contexto robótico, sino que también se pretendía como el entendimiento social y la cooperación social. Pero ¿cómo es esto posible? Más bien pareciera que si nosotros hacemos estrategias robóticas para que haya mecanismos automáticos que recojan y manejen la basura, pues ¿cómo está pensando en que se haga la participación social? ¿A través de conocer los modelos? ¿A través de campañas? ¿Cómo? Okay, Faisal, the question is basically that according to the slides, we can see that we're trying to solve the problem of collecting trash and the waste. But beyond the slides, we're thinking about the automation of the model. I mean, picking up the trash by robots and automatic machines. But beyond that consideration, how can you visualize the cooperation, the social implication of human participation in the process? Yeah, this is a great question. So the way we see the current setup is that the robotic sorting is mostly happening when the waste has all been collected to these central facilities, mostly these material recovery facilities, MRFs. And so that's just accelerating separation of really valuable materials after it's already happened. And that's fine. That's not a problem. It's still very expensive, and most people are not implementing that. So robotics will become more prevalent and will help. And I don't see the solution as one or the other, because you're right. It is a huge problem and the scale is enormous, and there will have to be robotic automation to reach the goal. But what we're looking at is really holding to the principles of circular economy and what I believe is an important value for humanity, which is that our problems should not always go away, right? It is not the most sustainable necessarily way to do this. We need to stay connected to what we do and what we're producing and the opportunities to recycle them in a local neighborhood. There are a lot of, missed opportunities by just sending stuff away, whether it's food waste. So, local compost initiatives, turning stuff into valuable soil amendment, or an anaerobic digester that could, power some of your energy needs, or more material reuse like plastics, or just reusing as is, right? Most of us have things in our homes or in our offices that somebody else actually nearby could use that we don't need anymore. So the question is, how do we use our existing technology right in front of our faces, our computers, our cell phones, our cameras, and the microcomputers that are now available at a very relatively low cost to connect us better, to motivate us better, to understand what makes us tick and how to invest the right resources through, community education campaigns or, software, right? To connect all of these opportunities better and to measure these opportunities better. Because we have very little data on waste. So, without knowing there's these opportunities, we can't actually address them. That's really the value proposition here. Nos acercamos a la hora de término. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario. Doctor Javier.
Bueno, pues muchas gracias, Faisal. Thank you very much for your presentation. I'm sure that it will be classified as a frontier research that, of course we share with you the expectative to count in the short time with this kind of instruments. We have been interested in databases for public policies for a long time, and also there are very promising examples that we still don't have it. And I find, well, the only commentary, not particularly a question, is that also it is a legitimate interest in at life cycle management systems. Let me tell you that we have to look on the particular conditions at developing countries as Mexico, with where we have a very high percent of importing goods from other countries, not precisely sustainable. For instance, we import very trash products, especially plastic or non-degradable material. It is an additional problem that we have here, but and that is why the efforts that you are like those you are doing are really encomiables. I don't know how to say that in English. Yes, exactly. So we hope that by collecting better data, we can also really identify some of these systemic problems of, exporting of materials or what we're consuming in general, and be more critical of the materials that we allow to enter our lives and be part of what we have to deal with in the end. So hopefully it can inform those kinds of policies too. Thank you, Faisal. Thank you. That's okay for me. Okay. There is another question from Mauricio Osuna. He says, thanks, Faisal. The circular economy model applied to machine learning, it's a smart laboratory sensors and containers on the Concordia University campus is very interesting. It will be important to initiate pilot projects in the UNAM University City. Thank you. Pues eso, muchas gracias a los dos grupos por su plática, muy interesante. Creo que nos abre a todos perspectivas, nuevos pensamientos. El contacto con otros investigadores de otros países nos abre como pues a nuevas preguntas, a nuevos métodos. Entonces, pues eso, les agradezco muchísimo a los tres, a Carlos Andrés Rocha de Panamá, a Faisal Shenib de Concordia University y a Martín Fernando Zorrilla. Esperamos seguir teniendo comunicación con ustedes. It's a pleasure for us that you are here with us. Thank you, and we hope to see you again soon. Antes de despedirnos, miren, para toda nuestra audiencia, que es muy importante, tenemos 62 participantes de varios países de América Latina, no sé si otras partes del mundo, Manuel, pero sí nos gustaría mucho que dejaran constancia de la institución a la que están adscritos para poder nosotros diseñar nuestras futuras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Thank you very much for all. Thank you, everybody. Gracias. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien todos. Hasta luego.